Hola, en este video aprenderemos a calcular la derivada de una función. Para denotar a la derivada de la función f, escribiremos una comilla o una coma como si fuese un exponente sobre la función y la leeremos como f', la derivada de la función f. Primero aprenderemos a derivar algunas funciones elementales. En primer lugar, la función constante, f de x igual a k, un número real cualquiera. Siempre la derivada de una función constante es igual a 0. En segundo lugar, aprenderemos a calcular la derivada de una función potencia, de la forma x elevado a un número natural n. Su derivada se calcula como n por x elevado a n menos 1. El tercer tipo de función que vamos a derivar es una función logarítmica. En su versión más simple es de la forma logaritmo en base a de x. Su derivada se calcula como 1 dividido por x por el logaritmo natural de su base. En particular, para el logaritmo natural, cuya base es e, sabemos que su derivada es 1 dividido por x. A continuación, calcularemos la derivada de una función exponencial. En su versión más simple es de la forma a elevado a x. Su derivada se calcula como a elevado a x por el logaritmo natural de su base. En particular, si queremos derivar la exponencial de base e elevado a x, observamos que su derivada es ella misma, e elevado a x. Una aplicación muy simple de las derivadas de funciones elementales ya estudiadas es el caso de la derivada de una función radical, de una raíz. Normalmente, dicha función radical conviene ser escrita como una potencia de exponente fraccionario y luego derivada como una potencia. Finalmente, utilizando propiedades de potencia, podemos reescribir dicha derivada otra vez como una función radical. A continuación estudiaremos el álgebra de derivadas, que nos da una idea de cómo derivar productos, sumas, restas, divisiones y multiplicaciones entre funciones elementales. La primera regla del álgebra de derivadas nos dice cómo derivar el producto entre una constante y una función. En dicho caso, debemos conservar dicha constante y multiplicarla por la derivada de la función en cuestión. A continuación, estudiaremos una técnica para derivar sumas o restas entre funciones elementales. Para derivar una suma o resta entre varias funciones elementales debemos derivar función a función y conservar la operación de suma o resta que exista entre ellas. A continuación, aprenderemos a calcular la derivada de un producto entre funciones elementales. Para ello seguimos la siguiente estrategia. Calculamos la derivada de la primera función del producto, la multiplicamos por la segunda función del producto sin derivar, más ahora la primera función del producto sin derivar por la derivada de la segunda función del producto. A continuación aprenderemos a derivar un cociente entre funciones elementales. Para ello seguimos la siguiente rutina. Calculamos la derivada de la función del numerador, la multiplicamos por la función del denominador sin derivar, menos la función del numerador, ahora sin derivar, por la derivada de la función del denominador. Toda la expresión recién mencionada está dividida por la función del denominador al cuadrado. La última técnica de derivación que estudiaremos es probablemente la más importante entre todas. Se llama la regla de la cadena y nos da una idea de cómo derivar composiciones entre funciones elementales. Para calcular la derivada de la composición entre dos funciones, f compuesto con g, debemos recordar que esa composición se calcula tomando la primera función f y evaluándola en la segunda función g. La regla de la cadena sugiere calcular las derivadas desde el exterior hacia el interior. Por lo tanto, primero calculamos la derivada de la función f, la evaluamos en la función g de x y luego multiplicamos dicha expresión por la derivada de la función que está en el interior de la función f, es decir, por la derivada de la función g. En resumen, dentro de las técnicas de derivación que acabamos de aprender,
se encuentran las derivadas de funciones elementales que nos permiten derivar dichas funciones en forma individual. En segundo lugar, estudiamos el álgebra de derivadas, que nos permite derivar productos por constantes, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones entre funciones elementales. Y finalmente hemos estudiado la regla de la cadena, que nos dice cómo calcular la derivada entre composiciones entre funciones elementales.